La Secretaría de Educación Pública presentó esta semana el nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, cuyo inicio se dará con una prueba piloto en al menos 30 escuelas por estado en el próximo ciclo escolar 2022-2023. El libro de texto son colonialista, clasista, racista, eurocéntrico, patriarcal, etcétera, ¿sí? Básica propone la resignificación del papel de la educación como una condición de la sociedad, indispensable para formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. El documento es verdaderamente, a mi juicio, desde una perspectiva pedagógica, un margallate completo. No tiene pies ni cabeza. ¿Cuál es la tesis principal de lo que yo derivo? Es que vamos a transitar de una educación centrada en la escuela, como la que pretendió la reforma de Peña Nieto, a una educación centrada en la comunidad. Pero esta última es una abstracción total. No existe una comunidad, existen miles de comunidades. Sabemos que durante el periodo neoliberal no solamente se cerraron los espacios educativos, abandonaron a los jóvenes a evitar que entraran en la educación, con las profundas implicaciones que hoy vemos no solamente en el sector salud, sino en muchos otros sectores. Se presenta este modelo educativo en el marco de la cuarta transformación de la vida pública de México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este podcast semanal. En esta ocasión, como es el inicio de aproximadamente 30 millones de alumnos, vamos a discutir un poco las ideas y por lo tanto las implicaciones de los cambios planteados al modelo educativo por el gobierno actual. Y también vamos a ver algunas profundizaciones y actualizaciones de lo sucedido en la investigación con respecto a, ya hay que decir, la matanza de Ayotzinapa. Y como siempre, saludo a Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Hola, Cristian, buenas noches. Pues muy bien, ¿y tú? Listo para escuchar los audios que nos trajiste. Bueno, pues como dijo ya Cristian, vamos a arrancar con esta actualización sobre... pues sobre todo información brindada por Encinas, un poco a raíz de las críticas que despertó el informe dado la semana anterior, donde bueno, un poco se dieron los datos sobre que la Comisión de la Verdad había establecido. Y bueno, sin más preámbulos, va este audio en el cual el periodista Álvaro Delgado nos cuenta algunos datos sobre la cadena de mando que estuvo, a la cual se está responsabilizando por la muerte de los 43. En el informe elaborado por la comisión que encabeza Alejandro Encinas, se identifica efectivamente a José Luis Abarca como A1, y en ese informe se establece que A1 dio la orden de recuperar la mercancía e instruyó: me chingan a todos a discreción, textualmente. Luego, añade el informe, A1 ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben quién es quién y se está calentando la plaza demasiado. Conforme al informe de Encinas, el exalcalde perredista también dijo: mátalos a todos, Iguala es mío. Y sí, bueno, está Iguala, está el alcalde de Iguala actualmente preso por, dice el subsecretario Alejandro Encinas, por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, cometido el 3 de junio de 2013
un año antes, poco más de un año antes de la noche de Iguala. Y bueno, es un dato de enorme relevancia. De alguna manera, Abarca había quedado un poco al margen. Sí, está encarcelado, sí, está siendo procesado, pero el hecho de que se identifique efectivamente a Abarca como el autor intelectual sí es de enorme relevancia. Dice el subsecretario Encinas que, sin embargo, no está siendo procesado por el caso de la desaparición, sino el caso de efectivamente del asesinato de un dirigente que en su momento efectivamente fue denunciado inclusive ante el entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong, y también en su momento se le informó de este crimen y de su vínculo con Abarca al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. ¿Quién le informó? René Bejarano. Entonces, en su momento lo informamos también aquí. Hoy en este contexto. Pues la información bueno, no es novedosa en el estricto sentido de la palabra. Ya son datos que estaban en la discusión, pues desde incluso antes de que iniciara la administración de López Obrador. Pero bueno, sí es significativo que el mismo gobierno federal pues esté anunciando este tipo de información. También lo es algo que no mencionó Álvaro Delgado en este audio, que es pues la responsabilización de un militar de rango alto. Que sería el A1, ¿no? A1 sería Abarca, entonces según lo que está diciendo Álvaro ¿A1 es Abarca? Y okay. Lo que también está pues ya en boca del mismo Encinas y del gobierno, como una versión oficial, es que pues había un general, un hoy general, porque me parece que en ese tiempo era coronel, pero bueno, es parte incluso de lo que se subraya, ¿no? De cómo un militar incluso mejoró en su rango después de lo sucedido, ¿no? Y bueno, pues es curioso las palabras textuales que nos cuenta Álvaro Delgado, al parecer salidas de la boca de Abarca. Pues en primer lugar me llama la atención que use esta expresión, ¿no? Se está calentando mucho la plaza, refiriéndose como a los estudiantes estarían, lo interpreto yo así, como interfiriendo en un negocio, ¿no? En un negocio de entrega o de tráfico de droga. Pero bueno, cuando se dice calentar la plaza, pues yo normalmente lo entiendo como algo que sucede entre grupos antagonistas, ¿no? Entendiendo grupos antagonistas, pues justo sí, dos organizaciones ya a cargo del negocio, que se disputan el negocio, ¿no? En este caso, pues decir que se calienta la plaza por parte de los estudiantes, pues es una cosa pues que a mí se me hace extraña, ¿no? Pero bueno, explica la decisión de matarlos y en ese sentido erradicar un problema que estorba un negocio, ¿no? Pero entonces que Abarca sea A1, ¿es verídico? Pues según lo que está en la versión oficial, sí. Solo también se está manejando que pues Abarca está detenido pues por otro crimen anterior a esto, ¿no? Lo cual también es extraño porque pues pareciera que tuvo que pasar esto para que se le juzgara por un crimen anterior, me parece. Entonces, pues digo, creo que lo que sería de interés para nosotros pues es analizar estas cosas que hay de fondo, ¿no? Y lo un poco repitiendo pues rápidamente un argumento de la semana pasada de cómo pues en un poder municipal estaría representado el Estado, si sí, si no, pero por lo pronto pues sí el grado de estrechez en las relaciones entre poder político, gobierno y crimen organizado pues llama la atención, ¿no?
Es correcto. Lo que faltaría entonces a conocer es el más alto mando, ¿no? O sea, sería ese general que dices, y por lo tanto también se podría por lo menos deducir que el en ese entonces secretario de Defensa, Cienfuegos, pues de alguna forma también estaría involucrado, ¿no? Sí, por el lado del encubrimiento sobre todo, Exacto, ¿no? sí. No quizá Por lo la menos cadena posterior, de mando, exacto, sí. ujú, Ujú. pero pues sí estaría comprometido hasta esos niveles, ¿no? Ok. Y bueno, el segundo audio que yo quiero compartir, pues esta sí nos va a sonar un poco más novedosa la noticia, porque pues es prácticamente Encinas pues defendiéndose de una crítica que se estuvo repitiendo la semana pasada sobre si en realidad el informe que se había presentado recientemente pues era una repetición de la verdad histórica, era prácticamente lo mismo en el sentido de que es el gobierno desentendiéndose de un problema o queriéndolo ya sepultar, ¿no? Carpetazo. Dar carpetazo, eh, como la misma declaración de Peña Nieto en su momento de no nos Supérenlo. quedemos en el Ah, pasado, hay ya. que superar, ¿no? Pues sí, su declaración en ese momento fue así, de que no podemos quedarnos rezagados, ¿no? Hay que dar continuidad a la vida del país y olvidar ese dolor, ¿no? Estoy parafraseando, pero el contenido era más o menos ese. Y pues lo que se estaría diciendo al equiparar la verdad histórica con lo que Encinas dio como informe a partir de la Comisión de la Verdad, pues es decir que son lo mismo, que este gobierno tiene la misma postura, ¿no? Pero veamos qué es lo que dice el propio Encinas. No, hay diferencias fundamentales. Escuchémoslo. Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones, y su llegada a Iguala fue el momento que lleva concluido este evento e que incluso el festejo organizado en la Plaza Central de Iguala había concluido. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos. Hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala, y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado, municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes. Y hay una diferencia sustancial en el fondo, que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie. Yo creo que hace un poco de trampa, ¿no? Porque yo creo que mucha gente que de alguna forma afirmaba que es lo mismo que la verdad histórica presentada hace ya algunos años, se refería más bien en el sentido de que es lo mismo si uno analiza el sustento de las pruebas. Incluso yo cité una parte de la columna de Ricardo Rafael de hace una semana en Milenio, donde él decía que puede terminar en lo mismo, no por presentar lo mismo, sino por terminar siendo igual de endeble en las pruebas presentadas, que en este caso se basan principalmente en algunos chats de WhatsApp y de otras redes, y que por lo tanto, en ese sentido puede terminar igual o similar a la verdad histórica, pero muy poca gente yo creo que se refería al contenido siendo como lo mismo. Por eso digo que siento que hace un poco de trampa. ¿Me estás llamando tramposo a mí también? Me reservo cualquier comentario.
Bueno, sí, y creo que incluso entra en el conjunto de casos que se le señalan a los órganos de justicia en este país, ¿no? Bajo esta administración, que parece que están a punto de dar el gran bandazo, el anuncio del siglo, y lo dan el anuncio, pero a la hora del juicio, pues sí, de hacer esto que es presentar las evidencias, y de las evidencias obtener argumentos jurídicos que den de sí una sentencia, pues sí, eso no se ha logrado, y ese es el temor que ya cualquier caso que revive o que se inicie en esta administración, pues parece que ese es el destino, ¿no? Y sí, efectivamente, pues en ese caso sería pues la misma cuestión de o pasarle el caso a la administración siguiente, o en una de esas horas sí sepultarlo. Sí es, por otro lado, en los datos, en la información que por lo menos en el discurso de una autoridad avalada por el Poder Federal, ¿no? Como es Encinas, pues la información sí cambia sustancialmente, ¿no? Me parece que poner sobre la mesa el reconocimiento pues a los 3 niveles de poder, ¿no? Desde municipal, local y federal, pues sí es algo que sustancialmente sí varía, ¿no? Eso me parece que es innegable. Como también es innegable, pues el detalle de los sucesos, ¿no? Que por otro lado, y ahí también pues contribuye un poco a tu desilusión o tu sospecha, que pues básicamente es lo que el GIEI ha estado diciendo ya desde hace años, ¿no? El grupo de expertos independientes. Y justo de hecho esa es la observación que ellos hacen actualmente, que los datos que ofrece el informe del grupo de la Comisión de la Verdad realmente pues no son nada nuevo, ¿no? Ya estaban en la discusión, ¿no? Entonces sí, entramos en un terreno donde pues la novedad de este gobierno parece ser una sutileza, ¿no? El reconocimiento, quizá. Que bueno, ahí habría que juzgar si eso es poca cosa. Y eso pues yo no me voy a quemar aquí con todos ustedes, ¿no? Eso ya lo podrá juzgar cada quien. Es difícil. Pero sí, claro que es difícil porque, digo, en mi opinión, creo que estar apoyando un gobierno pues es una cosa muy, muy difícil de sostener, ¿no? Realmente uno tiene que dar demasiada energía, demasiados argumentos pues para defender algo que pues raya en lo abstracto, en lo impersonal, en lo indirecto, ¿no? Y en ese caso, pues sí, en estos casos uno tiene que hacerse su propio juicio, me parece, o por lo menos recabar información, eso sí, también, ¿no? Escuchar. Yo, por lo menos, lo que he escuchado más últimamente es la información del GIEI. Y bueno, ahí también hay otra cosa que es curiosa, ¿no? El secretario del GIEI, me parece, y ahorita olvido su nombre, pero sí es una persona que ahorita está actuando como fiscal del caso. Uh-huh. Pues alguna declaración que yo escuché de uno de los expertos del GIEI es que sí se les hacía raro que alguien de ellos ahorita estuviera del otro lado, ¿no? Que ahorita estuviera en el lado de la fiscalización, cuando anteriormente más bien estaba del lado de la organización del GIEI, el apoyo logístico al GIEI, entre varias otras cosas que pues ellos mismos no se cansan de reconocer en esta persona, ¿no? Entonces, bueno, es otra de esas pues de esos elementos que vienen a complicar el juicio que uno como ciudadano, como espectador, pueda hacer al respecto, ¿no? Entonces, pues sí, digo, no está del todo justificado, me parece, esta sospecha, tal como tú le explicas, ¿no? Que es decir, el destino del caso pueda ser similar al que tuvo en los gobiernos pasados, más bien en el gobierno pasado.
y sin embargo, pues sí, con otros tantos matices, ¿no? Sí, y vamos a ver seguramente en las siguientes semanas, si no es que meses y años, seguramente nuevos informes y ojalá un poco más de claridad sobre el caso y sobre todo sobre los culpables. Y ojalá suban un poco más todavía en la cadena de mandos, porque si no se quedarían, pues por lo menos nada más a medias. Ok, hablando de héroes de la patria, vamos a un tema aparentemente más divertido, menos serio, pero que creo que a largo plazo puede ser, pues sí hay que decirlo, quizás igual de grave que lo de Ayotzinapa, que tiene que ver, como ya escucharon en el intro, con los cambios al contenido educativo de la SEP. Y vamos a comenzar, porque traigo muchos audios, con un héroe de la patria, que es el doctor Marx Arriaga, que es el director del contenido educativo de la SEP, nombrado por parte del presidente, y que, si algunos quizás recuerdan, se hizo famoso en Twitter por una entrevista que la tergiversaron un poco, pero digamos sí fue polémico lo que dijo, cuando expresó que leer, simplemente por gusto, ya raya casi en algo así como enajenación capitalista. Lo cual entonces se le tergiversó que... ¿Y no? Lo cual entonces se le criticó como si hubiera dicho que leer es capitalista. Lo cual no dijo, pero digamos sí su afirmación fue, digo, por lo menos polémica. Entonces él estuvo en un debate en la octava con el doctor del Colmex, Manuel Gil Antón, moderado por Rubén Luengas, y ahí ahorita van a escuchar una síntesis, según el encargado, de los cambios en el contenido de la SEP. A ver qué les parece. Es un nuevo marco curricular, es un nuevo modelo educativo que da vuelta hacia una educación centrada en el dominio de contenidos, y ahora se le da mayor preponderancia a la implementación de proyectos, al desarrollo de proyectos, a la resolución de problemas. Entonces, este nuevo marco curricular lo que es un giro de tuerca a la educación, como se había dado en las últimas décadas, de un constructivismo con base en competencias hacia una postura humanista, donde se coloca en el centro a la comunidad, donde se reconoce desde el pensamiento crítico las crisis sociales que existen en el entorno y en donde el conocimiento se pone al servicio de la resolución de estos problemas. Es difícil definirlo en pocas palabras, pero en líneas generales eso es. Si no les quedó claro, no se preocupen. Yo he escuchado este audio creo que 6 veces y entre más lo escucho, más confundido estoy. Entonces, no es culpa de ustedes, sino yo creo que con eso, en síntesis, podemos ver... El sistema educativo en sí mismo. Exacto. Que si ni siquiera el encargado es capaz de definirlo más o menos de manera clara, pues eso ya dice mucho sobre el contenido. Y no sé si tengas un comentario, si no, vamos al siguiente audio. Digo, solo es este vocabulario con el cual sí estoy familiarizado. En algún momento trabajé en escuelas. Y sí, a mí me tocó mucho la experiencia con el sistema educativo anterior y este vocabulario de aprendizaje por competencias, pues sí, era de todos los días. Y lo curioso es que muchas veces en la implementación pues se queda así justo en el vocabulario, ¿no? Realmente que las escuelas estén capacitadas, que tengan los recursos para de verdad hacer un análisis que arroje información sobre las competencias, pues ya no individuales de los alumnos, pero sí quizá pues un poco a más detalle, competencias generales de los grupos de edad con los cuales se trabaja y en función de eso se puedan hacer las adaptaciones curriculares conducentes. Es realmente a veces hasta de fantasía y yo lo diría incluso en las escuelas privadas, ¿no? Sí. Escuelas privadas que cobran una colegiatura pues arriba de 10,000 pesos o en promedio 10,000 pesos y pues realmente ese tipo de cosas sí se quedan mucho en el vocabulario y bueno, pues ahí está lo que pues ni esta transformación del sistema educativo, ni la anterior, ni las anteriores, pues logran así al pie de la letra según sus objetivos.
No estoy diciendo que la educación en México no tenga cierta evolución y que incluso las instituciones hayan sido responsables de esa evolución, pero sin embargo, pues si el sistema educativo es el conjunto de intenciones que tiene el gobierno, el sistema de educación, pues realmente se quedan muy cortos casi siempre. Sí, no, y además cambia prácticamente cada 6 años. Y como bien dices, se cambian los conceptos, las palabras, y cuando uno va a ver ya a nivel práctico, material, cómo se implementa, realmente lo que menos falta es cambios lingüísticos y conceptuales en el programa, si no harían falta muchísimas cosas. Pero con eso ya te adelantaste un poco a mis conclusiones, pero antes de llegar a eso, vamos ahora a brincar a la mesa de la hora de opinar del martes pasado con Gibran Ramírez y Paula Sofía Vázquez, que también, digamos, participaron un poco en la discusión sobre este nuevo proyecto educativo. Comenzamos con un audio de Gibran. Tiene pies ni cabezas lo que se ha planteado en los contenidos, es un revoltijo, se ve que ha puesto a trabajar a muchas personas y la guía son algunos adjetivos, ¿no? Es estar en contra de lo conductista, de lo patriarcal, de lo colonialista, de lo capitalista, neoliberal, individualista. Todo eso, además sin comprender bien ni siquiera la terminología educativa. Habla Marx Arriaga de hay que tener compartencias en lugar de competencias. Oye, esto de competencia se habla como capacidad, no estamos hablando de hacer carreritas de alumnos, estamos hablando de desarrollar capacidades y no centrarnos en contenido. Algo con lo que en el fondo él está de acuerdo, porque lo repite en otras entrevistas. ¿Qué son las competencias? ¿Tú las compartencias, pues compartencias, perdón. No existe en español esa palabra. No existe, no lo desarrolla. Lo mismo que una politiquería. Bueno, con este audio queda claro, y yo también leí partes de la propuesta, que hay que decirlo, o sea, es un sinfín de lugares comunes sin mucha profundidad. Y si uno revisa nada más unos 5 o 10 páginas, uno se enfrenta, como bien dijo Gibran, a muchísimas negaciones que supuestamente se quieren superar, como las que él acaba de mencionar, pero de manera casi nula se trata de explicar qué se va a dar en vez de eso que se quiere negar. Y también pasa lo que Gibran dijo, yo lo comparto, que ni siquiera hay un entendimiento conceptual, aunque sea mínimo, de lo que se trata de negar, sino se subsume en una serie de prácticamente prejuicios automatizados, y con eso ya se piensa que se tiene un nuevo programa educativo, y creo que tú y yo compartimos que eso es todo menos un proyecto educativo. Sí, realmente pues lo que se filtra ahí es el discurso, ¿no? Un discurso, pues sí, oficial, ¿no? Que viene desde el presidente. Pues sí, desde el estilo que ha adoptado el presidente. Ahora también es bueno, digo, paréntesis, es curioso y me gustaría que fuéramos haciendo un anecdotario, un diario de campo, no sé cómo llamarlo, donde podemos registrar pues cómo va cambiando el discurso de Gibran Ramírez, ¿no? Cómo se va moviendo de un lado a otro como... Pero bueno, eso era el paréntesis, lo cierro ya. Sí, tienes un punto sobre Gibran. Yo que sigo su columna en Milenio, su programa de televisión que ya no tiene, que creo que se llamaba De Buena Fe o algo así. Sí he notado un cambio, pero ya en los últimos meses, hacia una posición mucho más crítica con respecto a los planteamientos del gobierno actual. Porque hubo una fase donde defendía absolutamente todo, donde el gobierno podía plantear lo que sea y él lo defendía. Y los últimos meses ha cambiado, pues no sé si 180 grados, pero por lo menos ya me parece un analista por lo menos crítico. Sin embargo, algunos dicen, compartiendo un poco tu sarcasmo, que eso lo hace porque como forma una especie de equipo con Monreal, que entonces ya como que se están posicionando como una oposición interna en vísperas del 24. Entonces, sí, bueno. Entonces creo que esa ya es la obviedad, digamos, ¿no? Pero bueno, pues volviendo a la burla con la que mencionan esto de las compartencias, pues yo sí recuerdo que en los tiempos de la pandemia, pues era de las personas que andaba, pues defendiendo un poco el discurso, ¿no? del gobierno federal, incluida el chascarrillo de López-Gatell sobre que López Obrador
no tenía fuerza de contagio, sino tenía fuerza moral o una cosa de esas. O sea, de estas cosas que, pues con las que tratan como de llevar el discurso político a una especie como de moralidad comprendida por todos, o no sé cómo llamarlo, pues o de simplificación, ¿no? Del discurso. Y bueno, pues la cuestión es el destino de todo eso, ¿no? ¿A dónde lleva? O sea, a mí, digo, en lo ideal, en la ideología que se traduce, a la que se traduce todo esto, pues digo, yo puedo estar totalmente de acuerdo, ¿no? En efecto, si algo le hace falta al sistema educativo es que se subraye, cómo en la educación el sentido de comunidad pues es básico, ¿no? Es de las cosas más básicas que tendrían que estar respondiendo quizá un poco a una educación anterior que estaba diseñada para sembrar en los estudiantes un sentido de productividad por encima de todo, ¿no? Y bueno, me parece que eso es innegable, pero pues bueno, creo que para la realidad de las escuelas, pues esto a veces termina siendo nada más anecdótico. Digo, a mí que me tocó alguna vez estar en estas juntas de inicio de ciclo para los maestros, pues sí, es estarse grabando la nueva terminología sin saber muy bien en qué es en lo que deben cambiar las prácticas de uno mismo, ¿no? Y no es que a los maestros se les tengan que dar directrices sobre qué cambiar en su práctica docente, pero sin duda, sí un maestro algo que requiere es pues que se le convenza de cómo lo discursivo va a influir en sus prácticas diarias como maestro. Y eso, pues creo que me parece que no se logra. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí, ahorita vamos a eso. Pero antes vamos con el siguiente audio de Gibran, donde reflexiona brevemente sobre los ejes de la propuesta. Y lo vas anotando 4 en el... ejes. La comunidad se supone está en el centro. Primero, es iluso pensar que la comunidad existe en todo el territorio nacional. No. Estamos en un territorio de comunidades rotas. No, y deja tú eso. Hay distintos tipos de comunidades. Y sustituyen a las materias los siguientes campos. 1, lenguajes en general, para incorporar el lenguaje artístico, etcétera, etcétera. 2, saberes y pensamiento científico. 3, de lo humano y lo comunitario. Y 4, ética, naturaleza y sociedad. Entonces, tendrían que juntarse todo eso a partir de problemas. Pero ya cuando se lleva a la práctica quedan cosas bien raras. Estamos hablando de niños de tercero y cuarto en la segunda fase. La mayoría no sabe leer porque estuvieron encerrados en esta pandemia. Sí. Muchos no tuvieron atención. La mayoría no sabe leer, pero se dice aquí que conoceremos el funcionamiento de los sistemas locomotor, digestivo y sexual y su relación con el cuidado de la salud desde diversas culturas con el apoyo de números reales fraccionarios, mediciones, manejo de datos e información. Reconoceremos diversas manifestaciones de las interacciones entre la materia y la energía para descubrir fenómenos relacionados con cambios y irregularidades, propiedades físicas, estados de agregación, el movimiento o reposo de objetos y la deformación de diversos materiales con el apoyo de la experimentación, la modelación, los números naturales y fraccionarios, mediciones, croquis y manejo de datos, información. Suena increíble, ¿no? Sí, digo dos cosas, ¿no? A veces me sorprende la capacidad de ciertos opinadores, opinólogos, no te gusta esa palabra, o expertos, si quieres, pues como para sintetizar las cifras del INEGI, ¿no? En una cifra como la mayoría no sabe leer, ¿no? Pero bueno, pues algo de verdad tendrá lo que dice, pero pues bueno, también su análisis creo que cae en lo mismo, ¿no? En la sobresimplificación de las cosas, ¿no? Decir que sí, en efecto, todas estas cosas, pues pareciera que a lo que va es, bueno, si en general los alumnos de este país tienen un bajo nivel cognitivo, pues cómo van a poder aprender todo eso, que son conceptos muy elevados según Gibran.
pues bueno, también me parece que es una sobresimplificación, ¿no? Creo que lo que no atiende justo a lo que yo creo que es más concreto, que pues es la realidad dentro de los salones, ¿no? Dentro de los salones de clase. Y ahí es donde creo que los maestros, que creo que esos son pues en los que va a recaer pues toda la fuerza, la eficacia o ineficacia de estas reformas, pues bueno, ahí es donde sí se pone en juego. ¿Y cuáles son los problemas ahí? Eso es lo que yo trataría de discutir, en lugar de discutir si los temas que están incluidos en el modelo educativo son adecuados o son inadecuados, si el alumno promedio de este país puede responder a ellos o no. Pues bueno, eso creo que es un juicio que requiere un análisis todavía más amplio. Bueno, ya que te quejas del nivel, que en parte estoy de acuerdo, vamos ahora con el pretexto del siguiente audio, en esta ocasión de Paula, tratar de subir un poco, no ellos porque no lo hacen, pero nosotros, ojalá, subir un poco el nivel y profundidad de análisis. Pero que en el momento en el que tú ves el documento, pues básicamente se parece al creacionismo del Bible Belt. O sea, vamos a meter, porque es exactamente igual de válido el creacionismo que la teoría de la evolución. Es un poco un símil de lo que están haciendo. Pero ya desde el punto de vista de la derecha, desde el punto de vista de la izquierda. Exacto. Pero en la práctica es muy similar. No sé si es de izquierda eso, ¿eh? Ese comunitarismo. Es que es raro, tienes razón. A ver, esto se me hizo interesante porque si bien lo plantea de una forma burlona, en el fondo, en la propuesta se menciona, si bien de manera tácita, pero varias veces, la idea sobre una especie de ecología de saberes planteada por Boaventura de Sousa Santos, uno, digamos, de los pensadores más importantes en la actualidad, sobre todo en una izquierda de América Latina, postcolonial, etcétera, donde él básicamente argumenta que debe de haber una horizontalidad en vez de verticalidad en las enseñanzas, que en términos prácticos llevaría a una igualación de todos los saberes, una ecología, una convivencia de diferentes saberes. La pregunta que se deriva de esto es si se puede afirmar o si es de alguna forma correcto, o yo diría emancipatorio, afirmar que todos los saberes valen lo mismo. En términos extremos estaríamos hablando de igualar quizás a unos chamanes con un proyecto científico. Es un caso extremista, pero digamos para que se comprenda la idea. En el proyecto se plantea de alguna forma que esa dirección es la que se va a tomar. Y no sé qué te parezca a ti, pero a mí sí me parece que no necesariamente tiene que ser algo vertical, pero no creo que igualar ese tipo de saberes, entre comillas, ancestrales, con algo más o menos científicamente planteado, sea algo que nos acerque a un país un poco más justo y más emancipado. Pues a mí me parecería que no, estoy de acuerdo. No se igualan los saberes en el sentido de que respondan a los mismos paradigmas de conocimiento. Bueno, eso es incluso caería uno en contradicciones y en falacias, en todos los problemas lógicos que podamos pensar. Y bueno, también de justificación, al nivel de la justificación, pues habría problemas muy grandes, ¿no? Pero, sin embargo, yo estaría de acuerdo en que sí tienen que replantearse, pues justo, la justificación que se tiene para el conjunto de asignaturas que se le plantean a un niño, incluso desde primero de primaria, y el orden que hay, el destino que tiene todo eso, el tipo de vida que se configura para un niño o una niña a partir de lo que aprende en la escuela, ¿no? Que en su mayoría pues son conocimientos teóricos que tienden hacia lo conceptual, hacia lo abstracto, sin que realmente se explique pues la conexión con la vida real, ¿no?
Me parece que ahí sí habría un punto de discusión, pero pues digo, si los rezagos son todavía más profundos, pues cómo se puede llegar a este tipo de análisis, que sí, me parece que es un buen destino, ¿no? En el sentido de que se plantee qué tipo de vida se prefigura para los alumnos, alumnas, en función de lo que se les da como contenido. Pero pues creo que esa es otra discusión que vendría todavía después. No me parece que en este momento una reforma educativa pueda resolverse desde ese aspecto. Vuelvo a lo mismo, la cosa son los asuntos de la vida práctica de las escuelas, que ahí sí hay varios problemas que, pues incluso yo diría, están más en lo administrativo, en la obtención de recursos, de la infraestructura simplemente que hay, ¿no? ¿Cómo puede hablarse sobre este nivel de análisis al que tiene que llegar un maestro en clase, cuando muchas veces las preocupaciones de un maestro de educación pública pues son los de ver si sus alumnos están asistiendo a la escuela, ¿no? Sí, si hay comida, si hay agua potable, si hay, pues a veces hasta techo, estoy de acuerdo, sí. Y eso en escuelas públicas que quizá no sean de las zonas menos favorecidas, sí. Sí. Lo que a mí me gustaría es que ese tipo de preguntas, que obviamente yo no asumo que tengo la respuesta correcta, se discutan, sí, ese tema en programas como de Leo Zuckerman. O sea, eso sí, una discusión que no sea lo más importante y lo más inmediato, pero que sí esté en el fondo discutiéndose para llegar, en el mejor de los casos, a una especie de consenso, digamos. Pero yo siento que eso está muy poco presente. O sea, por un lado se burlan y por el otro lado lo glorifican, pero no hay una discusión sobre las implicaciones de cada una de las afirmaciones teóricas. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso es lo que siempre se escucha de los maestros cuando salen este tipo de anuncios de una nueva reforma. Decir que pues no se les escucha a ellos, o sea, o no se escucha o no se analiza lo que para ellos tendría que analizarse en acerca de la realidad de un salón de clases, ¿no? Eso es lo que creo que nunca pasa y justo, como tú dices, de acuerdo, no pasa de un lado ni del otro, ¿no? De un lado, pues sí sacan este discurso que trata de convencer, de sonar lo más adecuado para la realidad, para la perspectiva de un país como el nuestro. Pero por otro lado, pues también es nada más la burla acerca de ese lenguaje, ¿no? Y pues de ahí nos salimos. Eso nos lleva al segundo punto que ahorita vamos a tratar de profundizar, que tiene que ver con la, desde mi punto de vista, oposición entre comunidad y sociedad. Y para esto vamos a escuchar, no sé si vamos a entre 2 y 3 audios. Primero otra vez de Paula. No es igualitario. Modelo latinoamericanista. Exacto. No es igualitario porque al mismo tiempo segrega a las comunidades indígenas en un supuesto saber ancestral que no habría sufrido mutaciones con los procesos coloniales y la enorme destrucción que hubo entonces, como si hubiera un continuo donde no hubiera pasado nada. Como si toda la cultura indígena fuera sabia. Pero hay culturas indígenas que son lo más misógina que hay. Según es justo eso. Claro. O sea, es eso. Si tú abres la puerta a que la comunidad tenga una injerencia muchísimo mayor en la educación, que tiene que ser un elemento igualador, que genere un piso parejo, que combata la discriminación, tampoco estás permitiendo que los individuos que están dentro de esa comunidad pues, se rebelen contra las enseñanzas de sus propias comunidades, ¿no? Claro. Y esto aplica también para todas las minorías. Aplica para las minorías homosexuales que en muchísimas comunidades indígenas están súper perseguidas. Aplica para la mezcla interracial. Aplica para las mujeres. Aplica para muchísimas otras cosas. La comunidad no es una fuente necesariamente de virtudes. También lo puede ser de prejuicios. Exacto. También es de prejuicios. De muchos prejuicios. Y también es de daño. Sí. Antes de que digas algo, vamos a escuchar sobre lo mismo. Sobre lo mismo, guárdatelo un minuto. Sobre lo mismo al doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Colmex. Sobre lo mismo. Pero el decir que ahora va a ser totalmente en referencia a la comunidad presenta algunos problemas. Rápidamente los digo. Hay que explicarnos con más claridad qué representa el común. Es una frase importante en el documento.
¿cuáles modalidades de comunidad existen? Es muy distinto el ejido de Chitaltic en Yajalón, que conozco bien, en el cual la escuela está frente a la agencia municipal y está rodeado por los habitantes, a una escuela en Iztapalapa o en Narvarte o en Monterrey o en Tuxtla. Entonces, yo sí creo que tenemos que aclarar a qué se refiere comunidad, porque una enorme cantidad de mexicanos ya no viven en el sentido de la comunidad tradicional que compartía territorio, buena dosis de parentesco, y en esto pues la sociología nos ayuda a entender que hay un cambio. Ahora, muchas de las relaciones que establecemos, las establecemos en la esfera del trabajo, más que en la esfera de nuestro barrio, o de nuestra colonia, o incluso de nuestro edificio. Ahora sí vas. Pues bueno, me parece que también es llenar la crítica ya de nuevos lugares comunes, ¿no? De irse o también de irse por la tangente, ¿no? Discutir si las comunidades indígenas muchas veces son misóginas y muchas. Pues es también, o sea, estar poniendo en el mismo nivel de análisis todo, ¿no? Me parece que esa es estar discutiendo la corrección de si el sentido de comunidad es un concepto adecuado para lo que se trata de hacer. Es ponerse en el mismo nivel de discusión, y me parece que ese es el problema de raíz, ¿no? Que es justo estarse peleando con si la terminología suena bien, si suena mal, si está aplicada de manera correcta, si el sentido de comunidad es el correcto. No sé, me parece que... Y yo te diría esto, o sea, de verdad está tan atrasada la discusión. Si hoy se inició las clases a nivel nacional y hoy apenas empieza a discutir esto, es porque esto ya no se va a echar a andar en este ciclo, ¿no? Y eso quiere decir que pues queda así un ciclo después de esto, antes del proceso electoral, ¿no? Entonces quiere decir que de verdad estas cosas, si van a influir en la realidad de los estudiantes y las estudiantes en lo que viene del ciclo, es nulo, es prácticamente nulo, ¿no? Pero tanto el sistema educativo y todas estas todo este vocabulario que se está empleando, tanto eso como la discusión a la que están dando lugar, ¿no? O sea, es realmente sin propósito. Bueno, con esto ya saben que grabamos los lunes en las noches. Estábamos fingiendo que grabamos el mismo miércoles, pero está bien, no pasa nada. Ya con eso se cae en nuestro teatro. Pero yo a lo que iba es que sí me parece interesante, obviamente tomando como base lo que se acaba de decir, pero digamos profundizar en el sentido de la dicotomía conceptual que para mí sí existe y es muy relevante y no se ha superado entre comunidad y sociedad, porque hay un libro del sociólogo Zygmunt Bauman que se llama Comunidad, donde él cita al filósofo alemán Heidegger, que tenía los conceptos de Vorhand und Zuhand, es decir, algo que ya está dado y algo que está a la mano. Y entonces Bauman argumenta en síntesis que la comunidad funciona si sus miembros entregan la libertad por seguridad y que además entregan la confianza por la exclusión. Y esto en consecuencia lleva a que se le, digamos, exhorta a los miembros de la comunidad correspondiente a que desarrollen ellos le llamarían sana desconfianza hacia las personas que no forman parte de esa comunidad. Esto lleva, por un lado, a un constante sospechosismo con lo externo y al mismo tiempo se genera una contradicción que me parece que dentro de la comunidad no se puede superar entre libertad y seguridad. Entonces, Bauman argumenta, otra vez siguiendo a Heidegger, que la comunidad funciona entonces y genera su propia cohesión interna por un entendimiento compartido y asumido de forma natural. Es decir, que ahí existe, yo le llamaría, una mistificación ideológica porque se convierte algo que Hegel llamaría de segundo orden en primer orden.
¿Qué quiere decir esto? Que algo que es creado por los humanos se convierte en aparentemente naturalmente dado, porque se asume que la comunidad es algo que existe desde siempre y que siempre va a existir, y que esa cohesión interna además es profundamente conservadora. Se trata de conservar algo hacia adentro, pero también en contra de lo de afuera. Y en cambio, si analizamos qué implica el concepto de sociedad, esta genera, por lo menos en teoría, su cohesión más por un consenso discutido constantemente, que por lo tanto, y esto es lo más importante para mí, es modificable, no es algo fijo, por lo menos en teoría, insisto. Es decir, que se acepta y se asume como constructo de los humanos, por ende como constructo social, y por lo tanto no es algo naturalmente dado. Por eso constantemente se puede modificar. Se supone que por eso tenemos la democracia, etcétera. Por eso digo en teoría. Y entonces, y eso ya es lo último, que según Heidegger, ahí cita Bauman a Heidegger, que en la comunidad se asume que los miembros de la comunidad se entienden sin la necesidad de comunicarse, porque se asume que hay un entendimiento tácito por los lazos ancestrales eternos que existen entre ellos. Por lo tanto, no se requiere de ninguna forma la discusión para llegar a un consenso, aunque sea mínimo. Y en cambio, en la sociedad se acepta que hay tensiones constantes que generan conflictos políticos y que todo el tiempo están de alguna forma determinados y empujados por un conflicto de interés que existe siempre en una sociedad y se acepta. Y obviamente, lo último que creo que también lo dijo Gibran es que para mí el error también que hablar de comunidad se tendría que asumir que existe algo así como una gran comunidad mexicana. Y ahí sí comparto la opinión del doctor Manuel Gilantón, que en todo caso, si queremos partir de esa lógica, tendríamos que hablar de miles de comunidades, cada una con una lógica bastante diferente a la otra. Por lo tanto, me parece que se tendría que partir de la sociedad y no de algo comunitario. Sí, pero creo que ahí se pierde el sentido de lo que es un sistema educativo de la revolución para acá, ¿no? Que es si se parte de sociedad o si se parte de comunidad. Incluso de tratar de descomponer una u otra cosa a través de un sistema educativo, ¿no? Si se trata de hacer esa distinción, o sea, es decir, si con un sistema educativo nacional, institucional, se está tratando de llevar a la práctica educativa una distinción conceptual de esa naturaleza, pues me parece que se está tratando de decir que un sistema educativo tendría que dejar autonomía a quienes lo ponen en práctica, ¿no? Porque justo eso es lo que implicaría que, pues, el sentido de comunidad se vuelve específico, ¿no? Particular. Exacto, por eso partir de esa lógica me parece que es erróneo. Justamente por eso. Sí, pero es que esa es la lógica de un sistema educativo, ¿no? No, para mí no. Para mí no. Para mí debe de brindar, yo le llamaría una especie de piso mínimo o de consenso mínimo, y ya con base en eso se tiene que modificar con respecto a las condiciones específicas de cada lugar en México, o cada, digamos, ciudad, comunidad, como le quieras llamar, pero no partiendo de la idea de que hay que adecuarlo hasta la raíz, dependiendo de las creencias, tradiciones o lo que sea de cada comunidad, porque tendríamos que entonces que asumir que si una comunidad dice, no sé, las mujeres no pueden ocupar tal carrera, ¿por qué? Porque no es de su interés o no es de su naturaleza, lo que sea. Eso también tendríamos que, bajo esa lógica, aceptarlo. O sea, no, pero también con lo que... Y no es que esta sea mi opinión, sino más bien estoy apelando a cómo ha sido... de qué se ha tratado impulsar algo a través de la Secretaría de Educación Pública desde que existe, ¿no? Desde que... no sé si fue Plutarco Elías Calles o uno de estos... Creo que sí. Priistas originales... pues creó la SEP y trató de impulsar este tipo de políticas a través de esa institución. Si tú un modelo educativo trataras de ponerle esos mínimos,
pues quiere decir que lo estarías vaciando de discurso político, ¿no? E históricamente, eso es lo que menos han estado dispuestos a hacer los gobiernos a través de los modelos educativos, ¿no? Sí, en pues eso no, sí estamos de acuerdo. les quitas un recurso, ¿no? Entonces, realmente pedir que se llegue a ese nivel de análisis donde lo comunitario o se admite de entrada que lo que se está tratando es de llegar a un ¿cómo lo llamaría Heidegger? Bueno, no, creo que no podría ahorita recurrir Saca tu a eso, alemán. pero no, ahorita no quiero pantallar aquí a los podescuchas. Pero bueno, a este sentido unitario, anónimo, de comunidad, que no dice absolutamente nada de ninguna comunidad, es decir, de las comunidades específicas, pues sin embargo creo que es como justo llevar la discusión a un terreno donde creo que no va a dar de sí, ¿no? Me parece. Estoy de acuerdo. Digo, es una discusión compleja, pero otra vez insisto, ojalá por lo menos hubiese ese tipo de análisis, discusiones, intercambios y no se quedaran simplemente en la burla del proyecto actual, porque eso me parece, digo, a mí también me divierte y todo, pero si sales en televisión donde te ven, no sé, 3 millones cada noche, pues yo creo que podrías llegar o tendrías que llegar a algo más que simplemente la burla. Y ya para terminar, vamos a escuchar un audio que yo grabé que leí una columna de un ex compañero de la UNAM que se llama Mauro Jarquín, que él es experto en temas de educación, que también tiene, creo que, contacto con la gente de Oaxaca. Es decir, me parece uno de los analistas que va más allá de lo evidente. Incluso tiene un libro de ACAL que se llama Educación, creo que algo de empresarios y educación, donde analiza nexos de la influencia de los grandes empresarios sobre el contenido educativo en los últimos 20, 30 años, que según él sigue vigente bajo el gobierno actual. Entonces, esta parte se las grabé para que la puedan escuchar. Se tendría que discutir con propiedad hasta dónde descolonizar la educación en la 4T se presenta como proyecto o hasta qué punto estamos frente a una impostura. Para evitar esto, tendríamos que dar y analizar la cobertura en áreas de política al cambio curricular en curso y permitir un mejor desarrollo de estudiantes indígenas y afromexicanos. A. Incrementar acceso a educación superior. B. Atender problemas de desnutrición. C. Incorporar perspectivas interculturales en la carrera docente. D. Fomentar intercambio académico internacional. E. Fortalecer escuelas normales rurales. Y F. Consolidar formación continua en docentes. Por el contrario, la impostura de la descolonización educativa sería mantener una beligerancia discursiva, mientras persiste una carencia de acciones para cambiar el funcionamiento del sistema. Esta mentira con apariencia de verdad podría resultar muy peligrosa porque, más allá del engaño inmediato, podría terminar por vaciar de contenido en la discusión pública una exigencia histórica de quienes más han sufrido y resistido la opresión política y la explotación capitalista. Que esto va más o menos en el sentido de lo que tú comentaste casi al inicio, que realmente estamos hablando de problemas de contenido que, si bien se tienen que discutir, mientras no estén cubiertas las necesidades vitales en cada escuela, comparto contigo que es una discusión, en ese caso sí, bastante académica y con poca profundidad y realidad material, o digamos realismo material, porque, insisto, como pone Mauro, que él sí ha ido a muchas escuelas en comunidades casi olvidadas, lo que, como tú bien dijiste, o sea, hace falta todo. Y mientras no esté eso, o sea, mientras no esté materialmente lo mínimo cubierto, sí parece hasta arrogante polemizar sobre el contenido ya a nivel conceptual. En eso sí estamos de acuerdo. Sí, yo creo que esa es la... es donde vuelvo a una de las expresiones que usé hace rato, ¿no? La discusión, el escenario de la discusión de los dos lados se va por la tangente, o sea, politiza
o trata de sacar, como dicen, raja política, pues para dos tendencias de las cuales de ninguna de las dos se hace una, ¿no? Sí, y yo lo último que quiero decir es que hay que tomar en cuenta que para muchos liberales el tema de la educación es casi una obsesión, porque se asume que existe una especie de automatismo que si todos los mexicanos tuviesen una educación, digamos, más o menos buena o más o menos completa, este país sería menos desigual y menos peligroso, más feliz y con más riqueza, digamos. Cuando realmente podría ser hasta al revés, porque no hay para nada un automatismo entre educación y bienestar. Y tú y yo lo sabemos muy bien que en espacios grandes como la Ciudad de México hay muchísima gente, entre comillas, muy preparada, con grados académicos, que o no tiene empleo alguno o tiene un empleo muy mal pagado. Uh-huh. Entonces, habría que pensar, si se trata de profundizar sobre los problemas, sobre todo de desigualdad que tenemos en México, me parece que el tema de la educación no es el fundamental, sino eso me parece más una quimera liberal del sistema existente que algo que realmente se estaría transfiriendo en la vida cotidiana en el sentido de una mejoría de la mayoría de la gente. O sea, esto también me parece que a veces eso es una obsesión que si uno lo piensa hasta su lógica más consecuente, no se cumpliría. Sí, porque bueno, es que también es abstraer la educación del conjunto de problemas donde está en la realidad, ¿no? Es decir, digo, yo así a veces me lo planteo así, bueno, pues sí, está bien, aunque ofrecieras las mejores escuelas del mundo a nuestra población, pues bueno, si se tienen que echar 2 horas de tráfico para llegar a ella, pues ya también tiene un problema que la afecta, ¿no? Y si además de todo eso, saliendo de la escuela, los estudiantes tienen dificultades para llegar a casa y en casa comer con la familia y como supuestamente tendría que ser un ambiente medianamente saludable para un estudiante y que pueda seguir con sus tareas y darle todo el refuerzo a través del estudio en casa. Pues si no puedes asegurarlo eso a un estudiante, pues por más que le ofrezcas el modelo educativo más brillante del mundo y que supuestamente considere todos los aspectos conceptuales, etcétera, que debería, pues no le vas a cambiar la realidad a nadie, ¿no? Entonces, pues sí, la educación, sin embargo, sí considero que pues la educación sí podría ser una especie de punta de lanza, de ariete, de aspecto central, pero si se toma en cuenta la educación con todo el conjunto de problemas que pues influyen en ella, ¿no? Sí, exacto. Es decir, yo le llamaría que si se mejoraría por lo menos algo la realidad material de muchísimos niños y niñas, automáticamente esto se vería reflejado, si no de inmediato, pero en algunos ciclos, también en los resultados educativos. Sí, y bueno, y otra vez de los maestros también, ¿no? Desde luego de los maestros también, exactamente. Espero que se divirtieron y nos vemos la siguiente semana. Bueno, pues nosotros creo que sí nos divertimos un poco con lo de Gibran, ¿no? Yo siempre me divierto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches.